Muy bien, ahí teníamos este tema, ¿verdad?, sobre el síndrome del abuelo esclavo. Y es que esto es muy común, ¿verdad?, el que decía la nota, el dejar a nuestros hijos con nuestros padres, es decir, los abuelos, ¿verdad?, de los niños, y muchas veces sin consultar, o lo vemos como una responsabilidad que ellos tienen y deja de ser así. Pero para que nosotros comprendamos un poco mejor el tema, tenemos acá en el set a Fabricio Pocasangre. Él es psicólogo también, ¿verdad? Y qué gusto que esté con nosotros, Fabricio, para abordar este tema. Un placer, Pamela. Déjame comentarte de que el síndrome de la abuela, abuelo esclavo, hace referencia a esta persona que le toca el cuidado de sus nietas y sus nietos, pero no de forma voluntaria, sino que se la imponen. Y muchas veces ellos anteponen sus necesidades. Acuérdate, ellos tienen que tener sus cuidados, tienen sus enfermedades crónicas, también tienen sus gustos, sus necesidades, pero ellos anteponen todo eso por el cuidado de sus nietas y sus nietos. Y sienten ese temor o la preocupación de no poder negarse porque no quieren entrar en conflicto con sus hijos y sus hijas ni tener discusiones familiares. Sí, es muy bueno poder aclarar, ¿verdad?, a qué nos referimos con este síndrome, porque sabemos que hay muchos abuelos que también tienen un poco más de capacidad física también, y que ellos mismos se ofrecen también a hacer todo esto, y no es malo, pero muchas veces creemos, o se llega a creer por parte de los padres, que los abuelos tienen que cuidar a los nietos, que no hay otra persona más, sino que única y exclusivamente esta persona, impuesto sin darnos cuenta que tal vez físicamente ya no hay posibilidades, o que ella tiene demasiada demanda también. Exacto, así como tú dices, muchas veces por nuestro estilo de vida los niños quedan a cuidado de los abuelos, pero a veces es una decisión voluntaria y se convierte en un trabajo en equipo. Pero aquí estamos hablando de cuando se les ha impuesto esta obligación sin consultarles. ¿Cuáles serían cuál sería el problema de que esto suceda? El problema en sí es de que, por ejemplo, el abuelo o la abuela se va abandonando a sí mismo y empieza a sentirse muy cargado, tanto física como emocionalmente. Empieza a sentirse frustrado, tienen cambios de emociones muy fuertes, empiezan a haber como discusiones, reclamos constantes, se vuelven muy susceptibles, sus enfermedades empiezan también a dispararse, por así decírselo. Sufren de diabetes, se sube el azúcar, la parte de hipertensión, sus articulaciones, como ellos también descuidan sus consultas médicas, el tomar sus pastillas a tiempo por el cuidado de los niños y los niños. A la vez que también no es que ellos no quieran más a sus nietos, a sus hijos, pero empiezan a sentirse muy cargados y todo empieza a hacerlo con mucha apatía, pero son incapaces de poder expresarlo por ese temor que sienten más de sus hijos, porque usualmente son escenarios en donde los hijos, y también hay sobrinos que son muy impositivos, son muy dominantes y ellos quieren sentirse útiles, porque a veces también hay como que amenazas y les dicen: tú no sirves para nada, te vamos a abandonar, y todo eso va permeando en ellos porque hay un maltrato a veces físico, hay maltratos psicológicos, hay maltratos patrimoniales porque a veces ellos reciben sus pensiones y se los quitan, o cualquier ingreso también los hijos o las hijas también les quitan ese dinero, los obligan también a hacer todas las compras, a cocinar, a hacer todo el quehacer del hogar, y obviamente va a haber un deterioro cognitivo también, se les empiezan a olvidar las cosas, los pueden dar en la mano, pero las andan buscando. Entonces ahí cuando los hijos también los pueden maltratar por ellos presentar esas deficiencias. Entonces, en ese sentido, aquí es la parte de concientizar qué tanto como yo, como hijo o como hija, soy empático ante las necesidades de mi mamá o mi papá, que ella es una persona de la tercera edad. O sea, tengo que comprender de que me está apoyando, no es su obligación, que es un trabajo en mi equipo. Porque también está el otro escenario que tú mencionabas, en donde el abuelo o la abuela decide ser quien apoye. Pero él es capaz de decir: mira, hija, el día de hoy no puedo, voy a salir con mis amistades o voy a pasar consulta. Pero
cuando pueda te voy a apoyar. Entonces, Sí, este no aplica para este tema. exacto, aquí no, por ejemplo, pero ese es como que el escenario ideal en donde hay un diálogo y una conversación, una negociación, en donde como hijos respetamos las necesidades, los gustos, intereses, tomamos en cuenta la opinión del abuelo y la abuela en la crianza de los niños, y hay como un trabajo en equipo. Tenemos que este es el escenario ideal. Pero al hablar de este síndrome es totalmente lo contrario y opacamos la voz del abuelo y la abuela. No tomamos en cuenta su opinión. Es alguien que está ahí para servirnos. Totalmente. Cuando nosotros también abordamos este tema y probablemente muchos ya se están sintiendo identificados, ¿cómo pudiese yo decirle entonces a mi hijo que esto me está afectando a mí? O sea, yo como abuelo, como abuela, decir esto me está afectando ya no más. Déjame comentarte de que cuando nos encontramos en estas situaciones en donde nos han vulnerado tanto, o sea, sentimos, hasta podemos sentir mucho nerviosismo, ansiedad, porque sentimos que no tenemos ese valor de poder expresarlo. Primero es de que esta persona busque, si tiene la posibilidad, una red de apoyo con sus amistades, con sus vecinos, para que le ayude más a tener esa fuerza, porque en estas situaciones la persona está tan vulnerada, se siente tan indefensa, que se siente chiquita. Así que no puede, pero cuando tú tienes tus amistades que te dan apoyo, no, habla con ellos, tú puedes hacerlo, negocia, le van dando ese valor y fortalecen su autoestima y le dan esa seguridad y la determinación de poder hacerlo. Al momento de hablar con sus hijos e hijas, es de tener una conversación muy amena, decir, mira hijo, yo quiero comentarte algo. O sea, no es para que tú te sientas disgustado, molesto, no, tampoco es un reclamo. Pero fíjate que yo últimamente no me he sentido bien y empieza a expresar, pero de una manera bien tranquila. Si la otra persona viene y se empieza a alterar, le decimos, no, mira, como te repito, yo no quiero entrar en discusión, yo quiero compartirte lo que pienso, lo que siento, y no es por hacerte sentir mal ni tampoco por reprocharte, sino porque necesito que trabajemos en mi equipo. Entonces, de esa forma se va entablando ese diálogo, una negociación entre lo que se necesita. Ya si con estos diálogos no se resuelve la situación y el abuso continúa, allá esta persona tiene que acudir ya a otras instancias. Sí, totalmente. Ahora bien, si los padres a veces pueden decir, no encuentro yo, licenciado, realmente en quién confiar, porque muchas veces es eso, es la parte de la confianza, es muy difícil poder confiarle a mis hijos a alguien y que le puedan responder solamente él o ella es quien me puede ayudar con esta situación. ¿Cómo pudiésemos nosotros ayudarles a ellos? En ese sentido, como te repito, es la parte de negociar. O sea, el hecho de no hay otra persona que pueda cuidar a los niños, pero mira, cuando yo venga del trabajo, yo voy a asumir la responsabilidad de ellos. Entonces yo voy a ver cómo está con las tareas, si hace falta lavar la ropa, la voy a lavar, voy a dejar la comida ya preparada para que ya mañana tú solo la calientes. Cuando yo venga, tú te das tu espacio, ves la novela, sales a caminar, sales a tomar un café con pan. Entonces, en ese sentido, ya hay un acuerdo en común, sí. Hay un trabajo en común y trabajo en equipo. Y es lo que se necesita en estas situaciones para que el abuelo o la abuela tenga sus espacios de esparcimiento, de descanso y que también no se olvide a sí mismo, porque necesita cuidarse a sí mismo. Totalmente. Me gustaría también que hablemos, Fabricio, sobre también beneficios que puede haber, o sea, porque no estamos satanizando tampoco el cuidado de los abuelos hacia sus nietos, sino que puede haber beneficios al respecto si nosotros lo hacemos de la manera correcta. En efecto, cuando se hace de la manera correcta, le estamos enseñando a nuestras hijas y a nuestros hijos el respeto por la persona mayor, que ellos tienen mucha experiencia, mucha sabiduría que pueden compartirnos, y eso fortalece el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños de una manera integral, porque los abuelos son bastante afectuosos, les transmiten esa forma y también de cómo deben respetar a su mamá y a su papá, atender las indicaciones,
respetar las normas que hay en casa, cumplir también con sus tareas. Entonces los abuelos se convierten en una figura muy importante porque ellos transmiten de generación a otra generación toda esta parte familiar. También aprenden tradiciones, la parte de la cultura. Es muy rico para los niños. Por lo menos yo recuerdo que en mi caso, a mis abuelos nos compartían sus historias y uno se quedaba hasta ahora escuchándolos. Y luego uno se les iba a contar a los papás y ellos nos contaban otros. Entonces se volvía un aprendizaje muy enriquecedor. Sí, totalmente. ¿Qué pasa con aquellos abuelos que probablemente no notan, licenciado, que están siendo abuelos o están teniendo este síndrome del abuelo esclavo? Ahí has tocado un punto muy importante, porque muchas veces este es un problema silencioso. Sucede, pero nadie se da cuenta. Y muchas veces surge también un pequeño síndrome de Estocolmo, que es cuando tú te autosecuestras a ti mismo y permites ese irrespeto, permites esos abusos y no te defiendes porque no has tomado conciencia de que está sucediendo eso. Ahí la invitación es a reflexionar cómo estoy siendo yo tratado. Si me tratan con respeto, si me dan mi valor, mi opinión es escuchada, respetan mis emociones, mis pensamientos. Entonces, tú empiezas a reflexionar sobre cómo tú te sientes dentro de ese ámbito y también cómo las otras personas te hacen sentir. Y dices, no, me valoran, me respetan, me siento bien. Pero luego dices, no, me maltratan, me quitan mis cosas. Entonces, tú empiezas a hacer ese diálogo contigo mismo. Y luego ahí tomas ya tus decisiones de cómo poder afrontar esta situación. Como nosotros también podemos platicar esto con la pareja, porque a veces puede haber opiniones encontradas. Tal vez una dice, sí, uno de los abuelos está haciendo o teniendo el síndrome del abuelo esclavo, y la pareja dice, no, no es así. ¿Cómo también podemos llegar a tener un equilibrio en pareja? Fíjate que en ese sentido influye mucho los patrones de cómo hemos venido creciendo. Acuérdate que cada quien tiene sus patrones familiares, a veces son muy fuertes y en algunas situaciones hay familias en donde vienen de generación en generación este tipo de maltrato. Pero en tu caso puede ser algo muy diferente, que se escucha, se comparte, se divierte como el abuelo y la abuela, en cambio aquí no. Y es cuando chocan esas ideas y empiezan esos conflictos. Aquí nuevamente es el hecho de negociar y hacer que la otra persona, aunque no es sencillo, tome conciencia de cómo está afectando a la otra persona. Porque a veces estas personas se han acomodado tanto a maltratar a otros que tampoco se dan cuenta que ellos son maltratadores. Y a veces de manera pasiva, por ejemplo, con comentarios hirientes o, por ejemplo, haciendo malos gestos. Ahí está ese tipo de maltrato y yo estamos acostumbrados a eso, pero tú, como eres muy consciente de la situación, lo explicas, compartes y negocias con tu pareja. No, mira, no podemos seguir así. Mi mamá nos ayuda con los niños, pero también ella necesita sus espacios. No podemos ser egoístas con ella. Entonces tú empiezas con ese diálogo. E igualmente tú dices, mira, te comparto esto porque es importante. No es para que tengamos discusiones o problemas, no. Pero sí es importante que lo hagamos por respeto a ella. Entonces tú empiezas a llevarlo de esa forma. Totalmente, y es que la salud de los abuelitos siempre es muy importante también, nunca hay que dejarla de lado. Y con esto, nosotros bien mencionábamos, no significa que no deba hacerse ni tampoco satanizamos la situación, sino que a veces hay abuelitos que se enfrentan también a problemas ya físicos o su salud física ya está más comprometida. Muchas veces nos descuidamos de eso por pensar quién se hace responsable de nuestros hijos. Y al finalizar, debemos de ser los padres, ¿verdad? Única y exclusivamente, y los abuelos están ya para que también compartan todos esos beneficios que acá el licenciado Fabricio nos estaba mencionando. ¿Cómo nosotros podemos encontrarlo, licenciado, también para cualquier tema de psicología? En redes sociales estamos como Acciones y Dendritas. ¿Sí? Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y también nuestro correo para que puedan ahí comunicarse cuando deseen una atención psicológica. Será un placer atenderles. Ahí están apareciendo en pantalla los contactos, Axones y Dendritas. Y en Twitter están también para que los busque, y el correo electrónico es psico.atencion503@gmail.com. Así que ahí les queda a todos ustedes también para poder buscar
más información o también contactarse con el licenciado. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a continuar así con más de Hola El Salvador.